Bienvenidos nuevamente al programa Evidencias de Fe y de Amor. Un programa que tiene como propósito indagar, averiguar, saber las profecías bíblicas y cómo estas profecías se han cumplido y cuáles son las profecías que tendrán un cumplimiento en el futuro. Durante este programa vamos a estudiar una de las profecías más importantes de la palabra de Dios y cómo se cumplió de manera exacta. Pero antes de iniciar el estudio de esta oportunidad, quisiera invitarle para que inclinemos nuestro rostro y tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nuevamente nos brindas para estudiar una vez más estos mensajes tan maravillosos que hacen crecer nuestra fe y llenar nuestro corazón de un amor profundo hacia ti, porque sabemos que no estamos a la deriva ni estamos solos. Tú estás conduciendo nuestros pasos y sobre todas las cosas, tú nos amas profundamente. Te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para entender tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Para iniciar el estudio en esta ocasión, quisiera pedirles que por favor abran su Biblia en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 21. Este será el texto que nos va a colocar la plataforma para seguir conociendo un poco más acerca de las profecías que encontramos en la Escritura. El apóstol Pedro en este texto presenta cómo fue el origen de las profecías que encontramos en la palabra de Dios. En 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. En otras palabras, no fue el propósito humano lo que hizo surgir la profecía, sino que dice el texto, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es importante notar que la palabra inspiración que aparece allí en la Escritura, la palabra tepeneustos, implica que los hombres santos de Dios fueron impulsados por el Espíritu Santo. La palabra da alusión, la palabra griega da alusión a ese momento cuando los barcos y sus velas son empujados por el viento y son conducidos y llevados por el viento. De la misma manera, los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. No fue la voluntad humana. Es por ello que cada profecía que encontramos en la Escritura podemos tener la seguridad que se va a cumplir. Porque es la voluntad de Dios, que todo lo sabe, que inspiró a estos hombres santos para que colocaran las profecías en la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a iniciar con un texto que nos va a comenzar a introducir con respecto al tema de hoy. El tema de hoy es las profecías con relación a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Mateo, capítulo 16, el versículo 21. En el libro de Mateo, capítulo 16, el versículo 21, encontramos una declaración de nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba reunido con sus discípulos, estaba preguntándole a ellos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Algunos de los discípulos comenzaron a darle las respuestas. Le dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Elías o un profeta. Otro dijo, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista. Y entonces el Señor Jesucristo, mirando a los discípulos fijamente, les dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Esta pregunta iba a lo más profundo de su corazón y de su convicción. Entonces Pedro, levantando su mano, pide la palabra. El Señor le dice, di Pedro, y él dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Pedro,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego de esa declaración es que encontramos que Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Noten la declaración. Jesús comienza a hablarle a los discípulos y le dice, me es necesario ir a Jerusalén. ¿Saben que la palabra necesario en el idioma griego es más determinante? La palabra griega para necesario es dei. El término dei, que es traducido como necesario, implica más bien una obligación. No existe duda, no existe otro camino. Es necesario y obligatorio que Jesús vaya a Jerusalén. Los discípulos comienzan a escuchar claramente las palabras de Cristo. Jesús dice, necesito ir a Jerusalén, es obligatorio que vaya a Jerusalén, y dice, y padecer mucho a manos de los ancianos, y de los principales sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. El Señor Jesucristo está diciéndole claramente a sus discípulos, muy poco tiempo antes de su muerte en la cruz del Calvario, antes que los discípulos supieran, Jesús le está diciendo lo que iba a suceder. Y le dice, es necesario que vaya a Jerusalén, porque ya Dios sabe lo que va a suceder. Por supuesto, los discípulos se preocuparon por la declaración de Cristo. Pero en este programa vamos a ver las profecías que hablaban acerca de lo que Jesús tenía que cumplir y que por eso hizo que Jesús le dijera a sus discípulos, no tengo otra opción, debo ir a Jerusalén. Hay algunas profecías de la muerte de Cristo que encontramos en el libro de Salmos. Quiero invitarles para abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos e ir al libro de Salmos escrito por David, Salmos capítulo 22. David hablando por inspiración profética. Muchas veces los profetas no sabían lo que estaban escribiendo, pero por inspiración profética estaban hablando acerca de lo que iba a ocurrir en el futuro. Y en el capítulo 22 del libro de Salmos dice lo siguiente, Salmo capítulo 22, el versículo 1. Vamos a leer este primer texto que dice, miren cómo inicia el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A qué se recuerdan ustedes cuando escuchan esa declaración? Yo me recuerdo de una declaración que encuentro en el libro de Marcos, el capítulo 15, el versículo 34. Si nosotros vamos al libro de Marcos, el capítulo 15, el versículo 34, encuentro que dice lo siguiente. Marcos, capítulo 15, el versículo 34 dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo estaba cumpliendo la profecía cuando en la cruz del Calvario Él estaba diciéndole al Padre estas palabras que habían salido de los labios de David, pero que ahora Jesús las toma y es el cumplimiento profético de unas palabras que Dios había inspirado y que David había escrito. Por si queda alguna duda que esto está haciendo referencia específicamente a Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, me gustaría invitarles para que leyeran conmigo el versículo 16. En el versículo 16 encontramos lo siguiente. Perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos, y sigue diciendo el texto, desgarraron mis manos y mis pies. Desgarraron mis manos y mis pies. ¿Qué le viene a la memoria cuando escuchan esa expresión? ¿Desgarraron mis manos y mis pies? Recuérdense que cuando Cristo fue crucificado, Jesús fue crucificado y en sus manos fue colocada lo que es un clavo para sostenerlo en el madero. Ese clavo traspasó sus manos.
Por supuesto, desgarró sus manos. Cada clavo desgarró sus manos, pero no fueron solamente sus manos desgarradas, sino también sus pies fueron desgarrados cuando fue colgado en el madero. Claramente se está refiriendo la palabra de Dios a lo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero para afirmar un poco más que este texto en Salmo 22 está haciendo referencia a la muerte de Cristo, a su crucifixión, quiero invitarles a leer lo que dice el versículo 18 de Salmos 22. Salmos capítulo 22, el versículo 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Han ustedes leído esta porción de la Escritura no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento? Si desean, pueden hacerlo conmigo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 27. Mateo, el capítulo 27, en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar esta porción tan interesante de la palabra de Dios. Mateo, capítulo 27. Dice la Escritura. Versículo 35 dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Repartieron entre sí sus vestidos. Y dice la palabra de Dios, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Lo que ocurrió en la muerte de Cristo, lo que ocurrió en la crucifixión sobre aquel monte Gólgota, no fue casualidad. Se estaba cumpliendo las profecías que habían sido anunciadas por los profetas en el Antiguo Testamento. Y ya hemos visto que las profecías que había escrito David por inspiración en Salmos capítulo 22, acerca de que sus pies y sus manos habían sido desgarradas, que Jesús había dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también cómo sus ropas habían sido echados suerte con sus ropas. Era el cumplimiento fiel de las profecías. Jesús estaba cumpliendo la profecía en su muerte. Pero hay algo más importante todavía que nos ayuda a ver cómo todo estaba cumpliéndose. En el libro de Salmos, el capítulo 69, el versículo 21, encontramos una declaración importante. El libro de Salmos, capítulo 69, el versículo 21, dice la palabra de Dios lo siguiente. Aquí está la profecía del Salmo de David y dice el versículo 21 lo siguiente. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús dijo, sed tengo? ¿Qué le dieron de beber? Le dieron lo que era la costumbre para aquellos que estaban sentenciados a morir en una cruz. Aquellas personas que estaban sentenciadas a morir en la cruz, con el objetivo de amainar lo que era su sufrimiento, le daban a beber hiel y vinagre. Eso fue lo que le dieron a Jesús. Ya desde mucho tiempo atrás se había indicado incluso lo que le iban a dar a beber a Jesús. Iba a morir en un madero, iba a beber hiel y vinagre, iba a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, Jesús sabía, porque él había estudiado la palabra de Dios y porque él sabía los planes de Dios, que se iba a cumplir el plan divino al ir él a Jerusalén. Mis queridos amigos, nada sucede por la casualidad. La muerte de Cristo fue el cumplimiento profético de muchas profecías que los profetas habían anunciado en el Antiguo Testamento y que de una manera muy particular hoy nosotros al estudiar estas profecías nos damos cuenta que son una evidencia de fe para que tu fe y mi fe puedan crecer cada día más. Pero deseo tomar otra profecía detenidamente que está en el libro de Daniel.
El libro de Daniel es uno de los libros más importantes de las profecías. Está en el libro de Daniel capítulo 9. Quisiera invitarles para abrir sus Biblias y acompañarme en Daniel capítulo 9 y vamos a leer lo que nos dice. Daniel capítulo 9, dice el versículo 24 en adelante lo siguiente. Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Recuerden que Daniel está preocupado por lo que va a suceder con su pueblo. En alguna oportunidad en este programa vamos a estudiar exactamente un poco acerca de la profecía y los judíos. ¿Cuál era la profecía con relación específicamente a los judíos? Daniel está pidiendo a Dios y le está diciendo: ¿qué va a suceder con mi pueblo? Y entonces Dios le revela al profeta Daniel, más de 500 años antes, lo que iba a suceder con su pueblo. El Señor le dice, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y sigue diciendo, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías? Cristo Jesús. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Después de las 62 semanas, ¿qué sucedería? Se le quitaría la vida al Mesías. Se le quitaría la vida al Mesías. Y nada le quedará. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su final llegará como una inundación. Hasta el fin de la guerra durará la devastación. Esta profecía es muy importante para nosotros. ¿Cómo nosotros podemos entender esta profecía? En primer lugar, nosotros debemos recordar que esta es una profecía con algunos símbolos, especialmente el símbolo del día. Cuando se habla de día y se dice 70 semanas y las semanas tienen días, está hablándonos en un sentido profético. En la palabra de Dios, en el libro de Números, el capítulo 14, el versículo 34, nosotros encontramos específicamente la explicación del significado profético de lo que quiere decir días proféticamente. Dice: conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, y cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día. Así conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Los espías habían estado 40 días mirando la tierra prometida. Ellos no habían querido entrar junto con el pueblo. Así que el Señor le dice: por los 40 días vas a pasar 1 año en el desierto. Si has pasado 40 días mirando la tierra, vas a pasar 1 año por cada día. Proféticamente, 1 año, un día equivale a 1 año. Así que cuando el profeta Daniel dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y habla acerca de la venida del Mesías después de las 62 semanas, nosotros podemos sacar el siguiente cálculo. Si nosotros sacamos el siguiente cálculo, vamos a encontrar los diferentes detalles para cómo podemos nosotros calcular los días. En primer lugar, 7 días por cada semana. Si nosotros sacamos el cálculo, estamos hablando de 69 semanas. 69 semanas nos dará un total de 483 días.
483 días nos llevarán al momento cuando Cristo fue bautizado. Y dice la palabra de Dios, se ungió al Santo de los Santos, al nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegamos a esa fecha, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, después que Jesús fue bautizado, entonces dice que a la mitad de la semana, o sea, a mitad del año 30, al año 31, a mitad de la semana, en el mes de marzo, se iba a cumplir lo que era la muerte del Mesías. Ya estaba siendo profetizado en el libro de Daniel, 500 años antes, se había profetizado que se le quitaría la vida al Mesías. Incluso la muerte de Cristo ocurrió de manera clara. Ahora, yo quiero decirles que es importante este dato cuando nosotros analizamos que los 483 años se iniciaron en el año 457, cuando Artajerjes dio la orden de restaurar a Jerusalén. El profeta recibió el mensaje de parte de Dios que desde ese momento se iban a contabilizar ese tiempo hasta la venida del Mesías. Y entonces iban a computarse esos 483 años. Después de esos 483 años, Cristo iba a iniciar un ministerio de 3 años y medio, o sea, la mitad de la semana. Recuerde que la semana tiene 7 días. Si cada día equivale a un año, así que a los 3 años y medio se iba a quitar la vida al Mesías. Es extraordinario la manera como se cumplió de manera exacta la profecía. Comienza con el año 457 antes de Cristo y llega hasta el momento cuando en el año 31 se le quita la vida a Jesús en el mes de marzo, aproximadamente marzo y abril, a la mitad de la semana, se le quita la vida al Mesías y entonces se espera que se cumpla lo que dice la profecía en Daniel capítulo 9. Por favor, vayamos nuevamente a Daniel capítulo 9 y vamos a ver aquellas cosas que se cumplieron en ese momento cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Dice lo siguiente, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. La prevaricación se iba a terminar lo que era el pecado, la maldad o la lucha contra el pecado y la maldad. Hay un texto que nos ayuda a entender esto y está en el libro de Juan, capítulo 1, el versículo 11 y 12. El apóstol Juan escribió, el evangelista Juan escribió lo siguiente en su libro, Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento iba a terminar lo que era la prevaricación, lo que era la desobediencia, el alejamiento de Dios, y muchos que aceptaban a Cristo iban a unirse con Él y llegar a ser hijos de Dios. Pero además de eso, el texto dice que iba a poner fin a las ofrendas por el pecado. En el libro de Marcos encontramos una historia interesante. Marcos, el capítulo 15, el versículo 38. Marcos, el capítulo 15, el versículo 38 dice que cuando Jesús murió, escuchen bien, Jesús murió, dice, cuando Jesús dijo, lama sabatani, Padre mío, ¿por qué me he desamparado? Y luego dijo, consumado es. Cuando Jesús dijo eso, y Jesús lanzó su grito y expiró, dice el versículo 37, el versículo 38 dice, pero Jesús entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué tenía que ver el velo del templo con el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24? Que dice que iba a poner fin a las ofrendas por el pecado. Tenía que ver mucho. En el templo siempre se llevaba un cordero
y se sacrificaba un cordero pascual, símbolo de aquel cordero que vendría a morir por el pecador, a dar su vida por el pecador y gracias a su muerte expiatoria poder recibir el perdón de sus pecados. Cuando Jesús expiró, el velo del templo se rompe de arriba a abajo. ¿Qué significa? No había sido de abajo hacia arriba, no eran hombres que habían roto el templo, sino el velo del templo, sino la mano de Dios había tomado el velo del templo y lo había roto de arriba hacia abajo. Esto tiene un significado extraordinario. Dios estaba diciendo, ya no se necesita más corderos que mueran en este templo, porque el Cordero de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha muerto por el pecador. Y era que se estaba cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24. Se estaba poniendo fin a las ofrendas por el pecado. Esa es la razón por la cual hoy en las iglesias no matamos corderitos. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Y Él es nuestra ofrenda. Por su muerte somos nosotros salvos. Él es nuestro sacrificio. Por su sacrificio nosotros tenemos la oportunidad de recibir el perdón. Por su vida que entregó en la cruz del Calvario, tenemos la oportunidad de tener la seguridad de que tenemos la vida eterna. Dice además el texto de Daniel capítulo 9, versículo 24, en esas 6 obras que Cristo iba a hacer, pero que estamos tratando solamente 3, que Jesús iba a expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No es posible tener vida eterna si no se expía la iniquidad. El ser humano, por su desobediencia a Dios, por su alejamiento de Dios, hay una carga que se va acumulando que lo separa de Dios. Pero cuando una persona acepta a Jesús, cree en Jesús, entonces puede tener la seguridad de la vida eterna. Qué maravilloso es saber que puedes tú tener hoy la seguridad de la salvación y la vida eterna. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió, ocurrió un evento que marcó de manera especial ese instante. Jesús murió en medio de dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, como si fuera el más grande ladrón. Uno de ellos dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero el otro ladrón increpó a su amigo y le dijo, ni aun tú estando en la misma condición, entiendes la situación. Y luego mirando a Jesús le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Saben qué fue lo que le dijo Jesús? Jesús le dijo una profecía y una promesa. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Mi querido amigo, las profecías de Jesús se cumplen. Y aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Jesús también le dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Jesús hoy puede hacer que el cumplimiento de la profecía cuando Él murió y la bendición que viene como fruto de su muerte sea también extensiva a ti, a tu familia, y puedas recibir la seguridad de que pase lo que pase, estarás con Él en la patria celestial. Es mi deseo y oración que tú puedas entregar hoy tu vida a Cristo. Es mi deseo que Cristo y su palabra sean la mayor evidencia de fe y amor en tu vida. Te invito para que tengamos un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos,
gracias te damos porque Jesús le fue necesario ir a Jerusalén porque iba a cumplir con las profecías que estaban en la Escritura. Permítenos, oh Dios, que la profecía de que si creemos en Jesús podamos tener vida eterna, también hoy se pueda cumplir en nuestra vida. Y no importa que seamos incluso ladrones, pecadores, podamos hoy recibir la salvación y la promesa de Jesús para cada uno de nosotros. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.